Entonces, la sesión anterior, pues comenzamos a ver lo que es la variación de funciones. Para una función en particular, comenzamos a ver lo que es el crecimiento y decrecimiento, que lo denotábamos como los momentos. El crecimiento de una función se da cuando la derivada de esa función es mayor a 0. El decrecimiento se daría cuando f' es menor a 0. Consideramos también los máximos y mínimos, estableciendo que si tenemos un máximo, entonces la función crece antes del máximo y después decrece. Si tenemos un mínimo, entonces es lo contrario. Antes del mínimo la función decrece y después del mínimo la función crece. Eso es lo que conocimos como el criterio de la primera derivada. En un criterio un poquito más específico, que no tiene que ver con desigualdades, encontramos por polinomios de Taylor que si la segunda derivada evaluada en un valor particular es mayor a 0, entonces aquí tendríamos un mínimo. Si es menor a 0, entonces tendríamos un máximo. Y el valor particular, x igual a es un punto estable. Pues considerábamos que al momento de evaluar la derivada en ese punto estable, nos va a devolver 0 esa derivada, ¿no? Justamente el punto entre que la función crece y decrece, o al revés, ¿no? Encontramos también una función en la cual no es derivable en algún lugar en particular y eso nos iba a devolver pues lo que vendría siendo el valor de otros puntos estables, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación pues es analizar otro tipo de puntos en particular que le vamos a llamar los puntos de inflexión. Ahora, los puntos de inflexión hay que considerar que son todos esos puntos los cuales nos van a permitir identificar en qué momentos la recta tangente se encuentra por encima o se encuentra por abajo de una función en particular, ¿sí? Esto pues es lo que podríamos tomar en consideración como el inicio de la geometría, parte de geometría diferencial, porque pues nos va a establecer en qué momentos la curva se va cerrando hacia una dirección o se va cerrando hacia otra. Voy a poner, por ejemplo, la siguiente función. Pero para que la veamos ya directamente la voy a colocar en GeoGebra. Entonces me voy a pasar a GeoGebra. A ver, tengo la siguiente función. Voy a empezar con una función polinómica. X cúbica menos 3x más 2. Esta es la función f de x. Bueno, ahí la pueden observar. Voy a poner aquí un deslizador primero. Un deslizador K. Voy a poner un punto que vendría siendo K f de K. Este lo voy a hacer un poquito más grande y lo voy a cambiar de color.
creo que mejor en color azul. Lo que voy a hacer a continuación es tomar la recta tangente a este punto P. Entonces, tomo la recta tangente. Tal cual como las hemos calculado hasta el momento. ¿Qué me falta? Es que esta no es F bi'prima, esta es F' nada más. Ahí está. A ver, voy a cambiar de color la recta. Y también le voy a aumentar el grosor. Bueno, a ver entonces. Aquí ustedes pueden observar cómo esta recta, tangente a la función, tangente a la gráfica de la función, pues cómo la recta va por abajo de esta función. Pero llega un momento, en este lugar prácticamente, en el cual ustedes pueden observar que una parte de la función, de la recta, está por debajo de la función, en este caso la rama derecha. La recta azul está por debajo de la función verde y en la rama izquierda la recta se encuentra por encima. Bueno, en este lugar es donde la función cambia de lo que llamamos concavidad. ¿Qué es eso de concavidad? Pues, en pocas palabras, ¿hacia dónde abre la función? Por ejemplo, si yo veo desde este punto P en adelante, puedo decir que la función abre hacia arriba. En cambio, del otro lado, puedo ver que la función, pues en ese caso, en la situación que se encuentra a la parte izquierda, está abriendo hacia abajo. Bueno, ese tipo de, digámoslo, orientación de la función, pues vendría siendo lo que se conoce como la concavidad. Ahora, hay que tomar en consideración que esa concavidad siempre va a estar asociada con el máximo y con el mínimo. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, un máximo. Un máximo es el punto más alto de una curva que va a ser cóncava hacia abajo. Entonces, aquí tendría un máximo, lo voy a poner con un punto. El punto estable máximo. En este caso, como ya lo tengo, pues sería en menos 1 f de menos 1. A ver, también le voy a dar formato para que se pueda ver mejor. Ahí está. Aquí pueden ver este máximo, que está aquí en un punto como color anaranjado, amarillo. Pues resulta que esta parte, que sería la parte izquierda de la gráfica de la función, es cóncava hacia abajo, porque el máximo es el punto que se encuentra en la cima, precisamente de esta rama. Del otro lado, el mínimo, el punto estable que sería mínimo, que en este caso sería en 1 f de 1. Ahí está. Resulta que este punto pues tiene todos los demás, todos sus vecinos por encima de él. Y eso quiere decir que en la parte derecha de esta gráfica resulta que la función es cóncava hacia arriba. Entonces la concavidad hacia abajo siempre nos devuelve un máximo. La concavidad hacia arriba siempre nos devuelve un mínimo.
El punto justo entre que existe la concavidad hacia abajo y la concavidad hacia arriba es justamente el lugar donde la recta tangente a la curva se encuentra su primera parte por encima de la función y su segunda parte por debajo. O en otras palabras, este punto que aparece aquí en el centro, que se llama P, es el punto de inflexión, es decir, es el punto donde la función cambia de cóncava hacia arriba hacia cóncava hacia abajo y viceversa. Este vendría siendo el llamado punto de inflexión, cuando tenemos el límite, la frontera entre la concavidad hacia arriba y la concavidad hacia abajo. Geométricamente, pues nos designa el lugar donde la recta tangente cambia de estar por encima de la función, como vendría siendo en esta rama, a estar por abajo de la función. Eso es lo que le llamamos el punto de inflexión, justamente este lugar. Así como el máximo es el cambio entre la función creciente y decreciente, entre el intervalo creciente y decreciente, el mínimo viceversa, los puntos de inflexión vendrían siendo los lugares donde las curvas van cambiando de cóncavas hacia abajo a cóncavas hacia arriba. En estos lugares son precisamente donde la recta tangente se comporta como una recta secante. Corta la función, pero solamente en ese punto. O sea, sigue siendo la recta tangente, pero tiene la peculiaridad de que en ese punto en particular está cortando la función en dos. Una parte de la recta se encuentra por encima de la función y la otra parte se encuentra por abajo. Entonces, tenemos otro tipo de puntos, no solamente los estables, sino también los puntos de inflexión. En conjunto, lo que vendría siendo el punto de inflexión o los puntos de inflexión y los puntos estables máximo y mínimo son lo que le llamamos puntos críticos. Cuando hablemos de puntos críticos, pues tiene que ver con los máximos, mínimos y los puntos de inflexión. Y pues bueno, la forma de calcular estos puntos de inflexión tiene que ver también con la derivada. Me paso a la pizarra. Entonces, rápidamente. El punto de inflexión. ¿Qué es el punto de inflexión? Pues es la frontera, es el lugar donde la curva cambia de concavidad. Y entonces en este caso, pues por ejemplo tengo una curva así. Esta vendría siendo cóncava hacia abajo. Esta parte de la función es cóncava hacia arriba. Y justamente el lugar donde hay ese cambio, pues es lo que le llamamos el punto de inflexión. Esa es la definición de lo que sería el punto de inflexión. Bueno, entonces, la forma en la cual vamos a determinar dónde existe un punto de inflexión, pues es similar a encontrar los lugares donde existen los puntos estables. Solamente que en este caso vamos a utilizar la segunda derivada. Si la segunda derivada en un punto determinado es igual a 0, entonces en x igual a a, va a existir
un punto de inflexión. Entonces, pues con esto pues, podemos establecer cuál, digámoslo así, sería el punto medio entre lo que sería el máximo y el mínimo, porque recordemos que la concavidad hacia arriba nos define un mínimo y la concavidad hacia abajo nos define un máximo. Bueno, ahora, eso de punto medio no es específicamente el punto medio geométrico, sino nada más el lugar promedio donde cambia la concavidad, donde deja de ser positiva o negativa esa concavidad. Y pues tiene que ver precisamente con el criterio de la segunda derivada para obtener los máximos y mínimos. Recordemos, que si la segunda derivada evaluada en un punto determinado, voy a ponerle b en este caso, es mayor a 0, pues eso nos define un mínimo. Y en consecuencia, es lo que le vamos a llamar la curva cóncava hacia arriba. Por ejemplo, aquí en esta función, de este lado tendría un mínimo, y como la derivada es mayor a 0, pues eso quiere decir que la función es cóncava hacia arriba en esa sección. Va a suceder lo contrario con el máximo. En este otro fragmento de la curva, es cóncava hacia abajo porque tenemos ahí como el punto que se encuentra más en alto al máximo. Entonces, si la segunda derivada pues es menor a 0, tendríamos un máximo y por lo tanto tenemos que la función sería cóncava hacia arriba. Digo, hacia abajo. Bien, pues entonces con esto podemos determinar cuáles son los puntos críticos. Ahora sí ya puedo hablar de puntos críticos de manera general de una función. Los puntos máximos, mínimos, que serían los puntos estables, y el punto de inflexión. Pues a ver, vamos a ver un ejemplo de encontrar máximos, mínimos, puntos de inflexión. Y vamos a establecer intervalos de concavidad, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, a ver, vamos a realizarlo con la siguiente función. La función que vamos a trabajar es esta. H de x igual a x cuadrada menos 4 logaritmo natural de x cuadrada. Bien, esa es la función que vamos a trabajar. Vamos a encontrar máximos, mínimos, puntos de inflexión, intervalos de crecimiento, decrecimiento e intervalos de concavidad hacia arriba y hacia abajo. A ver, entonces, primero vamos a definir cuál es el dominio de esta función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Sí, son los positivos, pero también los negativos, porque cuando evaluamos aquí en x cuadrada un número negativo, pues al elevarlo al cuadrado nos da positivo y podemos evaluar los logaritmos. Entonces, son los números reales.
excepto el 0. Porque recordemos que el único número que no tiene logaritmo en sí es el 0. Los negativos pueden tener logaritmos, pero caen en los números complejos, lo cual en esta asignatura no nos interesa. Entonces, para el dominio de esta función, puede evaluar todos los reales excepto en 0. Bueno. A ver, entonces, vamos a calcular máximos, mínimos y puntos de inflexión. Entonces, a ver, calculo entonces la primera derivada. Entonces, derivando la función h, la derivada de x cuadrada pues es 2x. Menos 4 veces la derivada del logaritmo natural de x cuadrada. Entonces, la derivada del logaritmo es 1 entre el argumento de la función, que sería 1 entre x cuadrada, por la derivada del argumento. Entonces, la derivada de x cuadrada pues vendría siendo 2x. Y entonces la primera derivada es 2x menos 8 sobre x. Bueno, entonces esta derivada la tenemos que igualar a 0 para encontrar máximos y mínimos. Solamente los puntos estables los vamos a encontrar primero con esta primera derivada. A ver, entonces, nada más reduciendo un poco la derivada. No es cierto, aquí no es cuadrada. El cuadrado es arriba. ¿Están de acuerdo que entonces el denominador común sería x y el término 2x con ese denominador común es 2x cuadrada sobre x menos 8x entre x? Y entonces al final nos queda 2x cuadrada menos 8 entre x. Esta vendría siendo la primera derivada. Ahora, esta primera derivada, para encontrar los máximos y mínimos, tenemos que igualarla a 0. Y además tenemos que ver los lugares donde la derivada no existe. A ver, al igualar a 0, entonces están de acuerdo que nos quedaría el cociente es igual a 0 siempre y cuando 2x cuadrada menos 8 sea igual a 0. Y los lugares donde no existe la derivada, pues es en x igual a 0. Ahora, a pesar de que ya lo contemplamos, lo vamos a descartar debido a que no pertenece al dominio de la función. Si ese 0 perteneciese al dominio de la función, entonces lo mantenemos ahí. Lo seguimos contemplando como si fuese un punto extremo o incluso un punto de inflexión, también puede darse el caso. Pero como x igual a 0 no pertenece al dominio de la función original, por eso es que lo estoy descartando. Ahora, ya que tengo entonces la condición para encontrar máximos y mínimos, que vendría siendo esta, pues vamos a encontrarlos. A ver, sumo ambos lados 8. Divido ambos lados entre 2. Y en consecuencia tenemos que x es igual a 2 y x es igual a menos 2. Entonces, los puntos estables los tenemos aquí. Puntos estables o extremos. Recuerden que también les llamamos extremos. Como la primera derivada está siendo igualada a 0, pues significa que aquí tenemos un par de puntos extremos. No sabemos qué son, si máximo o mínimo. En un momento lo vamos a determinar. Pues bueno, en vista de que la primera derivada es
de esta función está sencilla, que vendría siendo esta. Vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada para determinar si se trata de máximo o mínimo. Pues entonces vamos a obtener la segunda derivada. Voy a copiar esta primera. Y vamos a obtener el criterio de la segunda derivada. De todos modos, para el punto de inflexión, pues necesitamos la segunda derivada, entonces vamos a obtenerla. A ver, entonces, derivando. En este caso, la segunda derivada de h, pues la derivada de 2x es 2. La derivada de 8x sería... Recordemos que esta función la podemos expresar como 8 por x a la menos 1, por las leyes de exponentes. Entonces, el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos, por la derivada de lo de adentro, que en este caso sería x, la derivada de x es 1, y pues nos queda de esta forma. Bueno, así la segunda derivada nos quedaría 2 más 8 entre x cuadrada. Y pues bien, ya tenemos aquí la segunda derivada. Entonces, vamos a evaluar los puntos extremos en esta segunda derivada y vamos a ver qué es lo que nos devuelve. A ver, si evaluamos la segunda derivada en 2, entonces nos quedaría 2 más 8 entre 2 por 2, pues es 4. Entonces, evaluando la segunda derivada en x igual a 2, que es uno de los valores extremos que nos dio, ¿qué obtenemos? Cuatro. Este 4 pues es mayor a 0. ¿Cuál es el dictamen según el criterio de la segunda derivada? Exacto. Exacto, este es un mínimo. A ver. Evaluando entonces la segunda derivada en menos 2, que es el otro punto extremo que nos devolvió. Entonces, menos 2 al cuadrado, pues sigue siendo 4. Y pues nos va a dar también 4, que tendría que ser mayor a 0, y por lo tanto tenemos otro mínimo. Bien, pues entonces resulta que tenemos dos mínimos. En este caso, la función que obtuvimos fue de dos mínimos. No hay mínimo y máximo. Por lo tanto, no va a haber un punto de inflexión. ¿Cómo podemos corroborar que efectivamente no va a haber punto de inflexión? Pues vamos a utilizar la segunda derivada que tenemos aquí y de acuerdo a como comentamos que debemos encontrar los puntos de inflexión, vamos a igualar esta segunda derivada a 0. Lo cual nos quedaría de esta forma. 2 más 8 sobre x cuadrada tiene que ser igual a 0. Aplicamos el mismo proceso de suma de fracciones. Esto nos quedaría 2x cuadrada más 8 entre x cuadrada, pues tiene que ser igual a 0. Ya sabemos en este caso que para esta fracción el numerador tiene que ser igual a 0
y pues por lo tanto x cuadrada tendría que ser igual a menos 4. Al restar a ambos lados 8 y dividir entre 2. Bueno, como ustedes pueden ver ahí, pues resulta que x cuadrada igual a menos 4 cae en los números complejos. Esto vendría siendo perteneciente a los números complejos. Como esta segunda derivada la estamos igualando a 0 para encontrar el punto de inflexión, nos encontramos con una solución compleja, lo cual en este caso nos indica que no hay punto de inflexión. Y precisamente el encontrar dos mínimos nos da esa noción. Cuando encontramos un mínimo, dos mínimos, pues significa que no hay un máximo entre ellos, o no hay mínimo y máximo. Y recordemos lo que habíamos dicho. Generalmente, entre máximo y mínimo, debe existir un punto de inflexión. En algunas funciones no sucede así, pero en general sí sucede de esa forma. Bien, pues entonces resulta que en este caso la función no tiene puntos de inflexión. Inmediatamente cuando vemos dos mínimos, nos damos cuenta de que no van a existir puntos de inflexión, debido a que los mínimos pueden estar uno así y otro por acá, por no hay lugar donde la concavidad cambie. Y al no existir lugar donde la concavidad cambie, pues resulta que no hay puntos de inflexión. Bueno, a ver, voy a borrar esta función. Bien, a ver, entonces la función que estamos trabajando es f de x igual a x cuadrada más logaritmo natural de x cuadrada. Ah, no, es menos. Menos 4 logaritmo de x cuadrada. Esta es la función original. Bien, pues ahí la tienen. Entonces, ustedes pueden observar aquí en la función que el punto estable mínimo se encontraba en menos 2, f de menos 2. Y vean que ahí hay 1. El otro punto estable mínimo, que aquí le voy a poner mínimo 2, se encuentra en 2, f de 2. Y vean que efectivamente ahí los tenemos. Entonces tenemos dos puntos mínimos. En este caso, ustedes pueden observar que la parte izquierda es una función cóncava hacia arriba y la parte derecha es otra función cóncava hacia arriba. En el medio, pues no tenemos función. En x igual a 0 no tenemos función. No hay un máximo. Por lo tanto, pues no vamos a encontrar puntos de inflexión, lugares donde de la concavidad hacia abajo cambia a concavidad hacia arriba o viceversa. De hecho, si pongo aquí un deslizador K y pongo la recta tangente, ahí tenemos la recta tangente. Podemos ver que en todo momento de este lado, la recta tangente se encuentra por debajo de la función. Desaparece en 0, porque ahí no hay función definida, y del otro lado, pues la recta tangente sigue por debajo de la función. No hay algún momento en el cual esta recta tangente pase a estar por encima de la función, de la gráfica de la función, y por lo tanto pues no deben existir puntos de inflexión en este caso. Por último,
vamos a establecer rápidamente los intervalos de crecimiento y decrecimiento, que ya con la gráfica sabemos cuáles son. Pero a ver, rápidamente. El dominio de la función no incluye al 0, entonces aquí en 0 debe estar hueco. Los puntos estables que nos devolvió fue 2 y menos 2. Ambos son mínimos. A ver, para tener un mínimo, a la izquierda del mínimo, ¿qué hace la función? ¿Crece o decrece? Decrece. Entonces, de este lado, pues efectivamente la función decrece y de este lado la función decrece. Y a la derecha, pues entonces es lo contrario. Crece y crece. Bien, pues entonces ya tenemos los intervalos donde esta función crece y decrece. No hubiésemos necesitado la gráfica para realizarlo, simplemente sabemos que en los lugares donde la función tiene un mínimo, a la izquierda de ese mínimo la función decrece y a la derecha crece. Siempre y cuando esté definida a ambos lados, ¿no? Porque si nada más está definida por un lado, pues tendríamos nada más media interpretación geométrica. Ahora, ¿qué sucede con la concavidad? Recordemos que si la segunda derivada es mayor a 0, significa que la función es cóncava. Y cóncava hacia arriba. Como la segunda derivada es mayor a 0 en los mínimos, pues resulta que en toda esta parte, es más, lo voy a poner aquí abajito, para que no esté todo encimado. Este es 0, este es 2 y este es menos 2. Mínimo, mínimo. Entonces, esta parte, en toda esta función, en todo este intervalo de la función, resulta que la gráfica es cóncava hacia arriba porque es donde tenemos el mínimo. De este lado de la función, pues resulta que la función también es cóncava hacia arriba, porque de ese lado también tenemos un mínimo. Y entonces con esto ya hemos establecido los intervalos, donde la función crece y decrece, donde es cóncava hacia arriba y es cóncava hacia abajo, donde hay máximos y mínimos y donde hay puntos de inflexión. Que para este ejemplo, pues la función decrece de menos infinito a menos 2 y de 0 a 2 y crece de menos 2 a 0 y 2 a infinito. Hay dos mínimos, en menos 2 y en 2. La función no tiene puntos de inflexión y tampoco tiene máximos. Por lo tanto, es cóncava hacia arriba de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Porque la función no está definida ahí en 0. Es la función g de x, que es x menos 1 entre x cuadrada menos 4. Bien, esta es la función que vamos a manejar a continuación. Y lo que vamos a determinar vendría siendo los lugares donde la función crece, decrece, máximos y mínimos, donde es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, y el punto de inflexión de la función. Bueno, a ver entonces,
para que ya no estemos trabajando mucho, ya les voy a dar la derivada completamente simplificada, ya aplicando la regla de derivación. Aquí nada más me interesa que encontremos cuáles son los puntos de inflexión, los máximos y mínimos, si es que existen, porque también puede ser que no existan. Entonces, la derivada de esta función es la siguiente. Bien, a ver entonces, esta es la derivada de la función. Y algo que se me olvidó analizar desde el inicio. ¿Quién es el dominio de esta función? Exacto. En menos 2 y 2, pues la función tendría un denominador 0, que es donde no está definida. Bueno, entonces, aquí la función tiene un dominio de todos los reales excepto menos 2 y 2. Y tiene esa derivada. Bueno, pues lo que debemos hacer es encontrar los valores para los cuales en esta derivada o no existe como tal la derivada, pero sí podemos evaluar la función original, o no existe como tal la derivada es igual a 0. Entonces, a ver, ¿en qué momentos esta derivada es igual a 0? El numerador, mejor dicho. Exacto, entonces cuando el numerador es 0, allí es los lugares donde existirían los puntos estables. Bueno. Ahora, también los lugares donde no exista la derivada. Entonces, los lugares donde no existe la derivada, pues es cuando aquí sí, el denominador tendría que ser igual a 0. Entonces, aquí son los lugares donde debemos investigar si existen máximos o mínimos. Donde la derivada no existe, no está definida, que serían en un denominador 0. Y donde la derivada es igual a 0. A ver, ¿qué es lo que pasaría entonces aquí? ¿En qué lugares menos x cuadrada más 2x menos 4 es igual a 0? ¿Y en qué lugares x cuarta menos 8x cuadrada más 16 es igual a 0? En menos 2 y 2. ¿Sí están de acuerdo? A ver, entonces, de aquí abajo, a ver, en el de abajo, los lugares donde la derivada no está definida, pues es x cuadrada menos 4 al cuadrado. Y pues son los mismos lugares que no están definidos en el dominio. Entonces recordemos, cuando investigamos la derivada, la primera derivada para máximos y mínimos, debemos investigar los lugares donde esta no está definida. Pero solo los vamos a considerar en el caso de que en la función original sí se encuentren definidos esos valores. Aquí podemos establecer que los lugares donde la derivada no está definida, pues son los mismos lugares donde la función original tampoco está definida. Entonces, en este caso, hay que descartar los lugares donde la derivada no existe, porque son los mismos donde la función no existe. Entonces, ahí no habría como tal un máximo o un mínimo. Debemos centrarnos entonces
en la otra situación. Que vendría siendo esta. ¿En qué lugares la derivada se anula? ¿Cuáles son los valores de x que satisfacen a este polinomio para que la derivada sea igual a 0? Ajá, exactamente. Resulta que aquí las soluciones para que este polinomio sea igual a 0 implican que x es un número complejo. ¿Qué nos querrá decir eso? Entonces, no hay puntos estables. Cuando no podemos igualar a 0, por ejemplo, que nos hubiese quedado así, 1 entre x, la derivada, esa no la podemos igualar a 0. No hay forma en la que 1 sobre x lo podemos igualar a 0. Entonces, cuando no podemos igualar la derivada a 0, o bien no podemos obtener raíces reales, no podemos obtener valores de x reales donde la derivada sea igual a 0, entonces no hay puntos estables. Esta función no tiene puntos estables. Y entonces les pregunto, ¿eso qué significará? ¿La función no crece y decrece? ¿Es una función constante o qué le pasa a la función? Ajá, solamente va creciendo o decreciendo. Y pues precisamente los lugares donde se encuentra x igual a menos 2, x igual a 2, pues van a ser las asíntotas. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, pues es determinar dónde esta función crece y decrece y vamos a investigar si existen los puntos de inflexión. Porque como tal, pues no existen los puntos de máximos y mínimos, pero los puntos de inflexión sí existen. ¿Dónde existirán esos puntos de inflexión? Bien, a ver entonces, vamos a ver dónde hay puntos de inflexión para esta función. A ver, les voy a dar la segunda derivada. La segunda derivada respecto de x, pues vendría siendo esta. Ahí los tenemos. Entonces, aquí tenemos ya la segunda derivada. Nada más déjenme revisar si está bien copiada. Sí. Bien, entonces, ¿dónde debemos buscar los puntos de inflexión? En el numerador. En el denominador no, porque ya sabemos que los lugares donde esta derivada no existe, pues no pertenecen al dominio de la función. Entonces, lo que vamos a hacer es buscarlas en el numerador. A ver. 2x cúbica menos 6x cuadrada más 24x menos 8. Esto tendría que ser igual a 0. Para simplificarlo un poquito podemos dividir entre 2.
Y ahora sí, a ver, díganme, ¿cuál es la factorización de este polinomio? Ajá. Así está bien. Y las otras dos raíces son complejas, ¿no? Sí, al momento de factorizar este polinomio, vamos a encontrar tres raíces. Una va a ser una raíz real que vendría siendo esta, 0.3621, y las otras van a ser complejas. Pues con la que nos vamos a quedar vendría siendo con esta. No nos interesan las raíces complejas. Entonces, en este lugar es donde se encuentra un punto de inflexión. Bueno, entonces, ya tenemos que esta función no tiene como tal máximos y mínimos, no los tiene. Tiene un punto de inflexión, que es en 0.3621. Y además, no hemos visto dónde crece, dónde decrece y en qué lugares esta, tanto la primera como la segunda derivada va a ser mayor a 0 o menor a 0. Entonces, debemos investigar esa parte. Pues a ver, hay que resolver una desigualdad para ver dónde la función crece y dónde decrece. Acá está la derivada. Esta la voy a copiar. Ahí está la función. Y este denominador, pues lo voy a cambiar por su forma factorizada, porque eso nos va a ayudar. Entonces recordemos aquí que este denominador pues es x cuadrada menos 4 elevado al cuadrado. Bien, a ver, entonces vamos a investigar dónde la función crece y dónde decrece. Entonces vamos a investigar dónde esta función es mayor a 0. A ver, ¿en qué momentos la función que tenemos aquí es mayor a 0 y es menor a 0? Tenemos que recurrir a los casos como lo habíamos visto. Como este es un cociente, pues este sería a sobre b mayor a 0 y eso nos da los casos b mayor a 0 con a mayor a 0 o bien a menor a 0, b menor a 0, para que el cociente pues sea positivo y eso significa que ambos elementos a y b tengan que ser del mismo signo. A ver, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Cuáles serían los puntos trascendentes de acuerdo a lo que sabemos del dominio? Aquí quiero que analicemos también el dominio. ¿Cuáles son los puntos trascendentes de acuerdo a lo que sabemos del dominio? Lo voy a pintar aquí.
en menos 2 y en 2. Aquí no existe la función. Bien. A ver ahora. Ustedes están de acuerdo que el denominador está elevado al cuadrado, ¿no? Y como está elevado al cuadrado, ¿puede ser negativo? No, siempre va a ser positivo. Eso quiere decir que este caso ya lo descartamos. Bien. Ahora, ¿en qué momentos entonces el numerador va a ser positivo? ¿Cuándo va a ser positivo este denominador? Este numerador. El denominador siempre es positivo, pero el numerador. Pero caemos en números complejos. Acuérdense que caemos en números complejos. Lo vamos a tomar de esta forma. A ver, ¿están de acuerdo que de arriba puedo factorizar un signo negativo? Bueno. Ahí lo tengo. Entonces no tomo en cuenta el denominador porque recordemos que es positivo y pues nada más tenemos el caso en el que menos x cuadrada más 2x menos 4 tiene que ser positivo. A ver, factorizo ese negativo. A ver, ahora les pregunto, ¿en qué momentos este va a ser mayor a 0? En todos lados va a ser mayor a 0, siempre va a ser mayor a 0. Fíjense por qué va a ser mayor a 0. ¿Están de acuerdo que este trinomio lo puedo expresar como x cuadrada menos 2x más 1 más 3? ¿Están de acuerdo que ese 4 lo puedo separar en más 1 y más 3? Ahora, ¿están de acuerdo que los primeros tres términos, x cuadrada menos 2x más 1, es un trinomio cuadrado perfecto? Y entonces esto me quedaría como x menos 1 al cuadrado más 3 es mayor a 0. Y pues resulta que un número elevado al cuadrado más un número positivo que es 3, pues eso significa que siempre es positivo. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces ya encontramos, ya analizamos que x cuadrada menos 2x más 4 es mayor a 0. Si lo multiplico por este número negativo, pues me queda negativo, ¿no? Bueno, y ahora, cuando nos damos cuenta que este numerador siempre va a ser menor a 0, ¿en qué momento se va a cumplir que la primera derivada sea mayor a 0? Si sabemos que el numerador siempre es negativo y el denominador siempre es positivo. Nunca. Por lo tanto, la función nunca crece. La función siempre decrece. Entonces, en todo este intervalo, en este y en este, la función siempre decrece. La función decrece continuamente. Y eso lo pueden observar de la siguiente manera.
Aquí no hay puntos estables. Recordemos que un punto estable siempre debe tener a la izquierda, si es máximo, pues la función crece, y a la derecha decrece. En el caso contrario, si es un mínimo, a la izquierda decrece y a la derecha crece. Si no hay puntos estables, eso quiere decir que la función continuamente crece o continuamente decrece. Por eso es que aquí abajo encontramos que no existe una forma en la cual la derivada de esta función sea mayor a 0. Por lo tanto, la función siempre va a decrecer. Si nos hubiese dado el caso contrario, que no existiese algún momento en el cual la función decreciera, entonces la función siempre va a crecer constantemente. Entonces, aquí dense cuenta cómo está relacionado esto de los máximos y mínimos con el crecimiento y decrecimiento de la función. Ahora, nada más tenemos un punto de inflexión y tenemos la función cortada en dos formas. Con dos asíntotas. Voy a poner aquí un bosquejo. Aquí tengo X, aquí tengo Y, aquí tengo 2. Y aquí tengo menos 2. Sabemos que la función original no está definida en 2 y menos 2, por lo tanto aquí tiene asíntotas. Sabemos que la función decrece constantemente. Siempre decrece la función. Bueno, eso quiere decir que como la función siempre decrece, debe hacer esto. Ahora, se vuelve asintótica sobre el eje de las X porque podemos calcular la curva asíntota a esta función y darnos cuenta pues, de que es 0. Cuando ustedes dividen el numerador de esta función, que es x menos 1, entre x cuadrada menos 4, es decir, hacemos esta división, pues aquí nos quedaría un denominador 0, porque recordemos que la división de polinomios solo la podemos hacer entre un polinomio de grado n y un polinomio de grado menor. Entonces, como este es un grado menor, el dividendo es un grado menor al divisor, pues el denominador, el cociente automáticamente es 0. También, si ustedes calculan los límites cuando x tiende a infinito y x tiende a menos infinito, se van a dar cuenta que esta curva pues es asintótica hacia x es igual a 0. Entonces, como la curva siempre decrece, en la parte izquierda, en la rama izquierda, tiene esa forma. En la parte derecha, como es asintótica sobre 0, pues va a realizar esto. Y en medio, ¿qué es lo que va a hacer? Pues conforme x va avanzando, la función va a ir decreciendo y por lo tanto debemos tener algo por aquí. Si ustedes evalúan el cruce con el eje de las y's, evalúan la función en 0, la función original les devolvería esto. G de x es x menos 1 entre x cuadrada menos 4. Si evalúo la función en 0 para encontrar el cruce con el eje y, obtendría menos 1 entre menos 4, que vendría siendo un cuarto, pues es en la parte positiva, es decir, aquí, ahí vendría siendo el cruce. Si encontramos el cruce con el eje x, pues entonces establecemos que se da en x igual a 1.
por aquí. Y el punto de inflexión estaría más o menos por acá. Bueno, entonces, como esta función va decreciendo constantemente, aquí la única forma de determinar los lugares donde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo es a partir del decrecimiento de esta función y ubicando el punto de inflexión. Recordemos que el punto de inflexión nos dio 0.30 y algo, que vendría siendo por aquí. Este es el punto de inflexión, que le voy a poner pin, P de inflexión, punto de inflexión. Y entonces, de este lado, ¿cómo es la función? ¿Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? ¿Para dónde va la función? Sería una especie como de función cóncava hacia arriba. No es como tal cóncava hacia arriba de manera completa porque le hace falta el mínimo. Pero como la función, hagan de cuenta que hace así como si fuese por aquí un tazoncito, esa parte de la función es cóncava hacia arriba. Entonces, esta es cóncava hacia arriba. Y del otro lado, pues no queda de otra. Como el punto de inflexión es la frontera entre la concavidad hacia arriba y hacia abajo, pues ese va para abajo, ¿sí? Bueno, dense cuenta que hay funciones que no es tan automático el análisis respecto a cuando hay máximos, mínimos, etcétera, ¿no?